Adelante, Juan Allá. Diego, ya. Bueno, voy a estar explicando el proyecto hecho por mi compañero Gerson, Juan David en persona. Eh, Consiste en un sistema de reservaciones de habitaciones de un hotel y pues para su desarrollo utilizamos herramientas aprendidas en el curso de estructura de datos con el objetivo de optimizar lo que vendría siendo la inserción, búsqueda y actualización de reservas, pues contribuyendo a una mejor experiencia del cliente y a la eficiencia operativa del hotel. Eh, una breve descripción del código, pues nuestro código implementa un sistema básico de gestión de reservas para un hotel en C++ utilizando estructura de datos para representar cada reserva. Incluimos detalles como son nombre de huésped, fecha de inicio y final y número de habitación, entre otros. Varias funcionalidades que tiene nuestro código. Bueno, pues todos los datos que introducimos se validan para asegurarnos de su coherencia. Almacenamos datos tanto de los huéspedes como de la habitación reservada. Vamos a ser capaces de encontrar elementos, de encontrar un elemento específico y vamos a estar en capacidad de eliminar dicho elemento por medio de la cédula. Em, También vamos a verificar las habitaciones disponibles y las ya reservadas. Aquí unos cortos fragmentos del código que voy a estar explicando a continuación. ¿Sí? Vamos con esto. Bueno, este es nuestro código. Comenzamos por nuestro archivo.ax. Aquí tenemos, comienzo pues explicando las librerías. Aquí, una de las librerías muy estándar en C++, como son InnoString, String, Algorithm. Tenemos dos interesantes que Map lo que hace es almacenar pares de datos con forma clave y valor, es decir, cada par de datos tendrá una clave y un valor. Tenemos regex, que es el que da soporte a nuestras expresiones regulares que vamos a estar utilizando para la validación de lo que son las fechas. Eh, por acá tenemos, bueno, nuestra estructura de reservación, que es donde vamos a almacenar los datos del cliente. Vamos a almacenar cédula, nombre, apellido, fecha de entrada y fecha de salida, número de habitación y tipo de habitación. También tenemos nuestra estructura ABL, que incluye la estructura de reserva y los enlaces a los nodos hijos. Ahora, en nuestra clase tenemos varios métodos interesantes que voy a explicar a continuación. Tenemos verificar disponibilidad, hacer reserva, eliminar reserva, display, mostrar disponibilidad, ver reservas activas, solicitar datos de reserva, solicitar datos reserva. Y esos son métodos públicos, cabe aclarar. Y para los métodos privados, pues tenemos las operaciones estándar de un ABL, que son insert, remove, balance, altura, diferencia de altura y las respectivas rotaciones. Bueno, ahí tenemos nuestras funciones para validar para validar la fecha y que el formato sea coherente y que la fecha sea coherente. Bueno, acá en el main pues tenemos el menú con el que va a interactuar el usuario. Aquí podemos mostrar las habitaciones disponibles, podemos hacer una reserva, podemos eliminar una reserva y podemos ver las reservas activas. Eh, Acá que es donde definimos donde desarrollamos nuestros métodos, pues primero tenemos lo que vienen siendo los métodos clásicos de la BL, que son altura, y las respectivas rotaciones, balance. Ahora, el método de insertar, ¿qué es lo que es el que va a insertar un nodo en el árbol con la reserva, con la respectiva reserva? Este método vemos que recibe dos parámetros, un puntero al nodo actual y una referencia constante a la estructura reserva, que es la que va a insertar la reserva en el nodo. Entonces, el método hace la siguiente verificación. Si el nodo está vacío,
significa que ahí no se ha hecho ninguna reserva, por lo cual es posible proceder y procede a hacer la reserva y retornando el nodo. Ahora, si la reserva, si el nodo no es nulo, o sea, significa que hay una reserva ya en ese nodo, entonces para insertarla, verificar que el número de habitación sea mayor o menor para determinar si se va a insertar en el subárbol derecho o en el subárbol izquierdo. Y pues devuelve el nodo después de hacer el respectivo balance. Claro, acá después de cada inserción tiene que devolverlo balanceado. Para el método remove, nuevamente recibe como parámetro el puntero al nodo actual y la cédula, que es lo que va a definir la reserva que vamos a eliminar. O sea, la vamos a eliminar por medio de la cédula. Pues la verificación que hace es que si es nulo, significa que no hay una cédula asociada a ese nodo, por lo cual no se hace nada. Y en cuyo caso, si la encuentre, pues procede con la eliminación y balance del mismo. Aquí, un método display que lo muestra el árbol recorre el árbol en orden y bueno. Por acá abajo tenemos el método verificar disponibilidad y verificar disponibilidad recursiva, que es en el que me voy a centrar porque pues, es más interesante. Este método recibe 4 parámetros. Recibe el nodo actual, recibe el número de habitación, la fecha de entrada y la fecha de salida del cliente. Entonces, ¿qué verifica? Verifica que el nodo no sea nulo. Significa que si el nodo es nulo, significa que no hay una reserva asociada, por lo tanto la habitación está disponible. Y bueno, en cuyo caso procede con la siguiente validación, que es verificar si la fecha de la nueva reservación no se solapa con ninguna anterior. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, el único caso en el que una habitación va a dejar de estar disponible es si las fechas coinciden. Es decir, si yo reservo una habitación del 15 al 16, nadie más puede reservar esa misma habitación del 15 al 16. Eso es lo que estamos haciendo aquí. Y pues continúa la búsqueda en los nodos. Y ahora, para solicitar reserva, eh, lo que hace es pues, pedir los datos de la reserva y almacenarlos en la estructura de reservación. Pedimos la cédula, pedimos el nombre, pedimos el apellido. Para la fecha de inicio validamos que se dé con el formato que nosotros deseamos, que es este. Para ello utilizamos expresiones regulares, eso está más adelante. Y para la fecha de salida validamos dos cosas. La primera, pues que esté en el formato que deseamos. Y la segunda es que sea una fecha válida. ¿Qué quiere decir? No tiene sentido que yo reserve una habitación del 15 para el 14. Entonces eso es lo que valida, que la fecha de salida no puede ser menor que la fecha de entrada. Pedimos. Y pues pide el número de habitación y el tipo de habitación. Ahora, para eliminar reserva, pues lo que hace es verificar si no, o sea, si el árbol si el nodo que contenga dicha reserva no es nulo, pues no lo va a no, bueno, claro, tomando como parámetro la cédula, claramente. Entonces, si no encuentra una cédula relacionada al nodo, significa que esa reservación aún no se ha hecho y no se podrá eliminar el nodo, no se podrá reeliminar la reserva que contiene esa cédula. Y pues si la encuentra, pues procederá con la eliminación. Ahora, para hacer una reserva, pues llamamos a nuestra estructura y al método solicitar datos con el parámetro reserva. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Pues verificamos que la cédula no se repita, porque, bueno, esto digamos por política del hotel, una persona no puede reservar más de una habitación. Entonces, por eso, si la cédula se repite, nos va a saltar este mensaje y va a retornar falso, que es lo que significa que la reserva no fue exitosa. Y otra cosa que verifica, pues verifica la disponibilidad. ¿Cuál es
¿cuál es el caso en el que una habitación no va a estar disponible? Ya lo había mencionado. Si yo reservo la habitación 101 del 15 al 16, pues nadie más puede reservar esa misma habitación del 15 al 16. Eso es lo que estamos diciendo. Y pues si pasa las dos validaciones, pues procede a insertar la reserva en el árbol. Y retorna falso, pues queriendo decir que retorna true, perdón, queriendo decir que la reserva fue exitosa. Mostrar disponibilidad es más que todo como un catálogo. Aquí le mostramos al cliente lo que ofrecemos. Tenemos 10 habitaciones disponibles. Estos son los tipos de habitaciones y el número de cada tipo. Acá le damos a elegir al cliente si quiere una individual, una doble, una suite o una presidencial. Ahora, ver reservas activas. Aquí verificamos si el nodo actual no es nulo. Si no es nulo, significa que por lógica hay una reserva activa en ese nodo. Entonces llama recursivamente al método ver reservas activas, tomando como parámetro el subárbol izquierdo, y pues imprime todas las reservas que haya en ese subárbol. Ahora, y pues acá tenemos nuestros métodos para validar. Este es para validar el formato que queremos. Aquí tenemos nuestra expresión regular. Sabemos que pues, el año tiene 4 números, el mes tiene 2 números y pues, yes. Bueno, y aquí lo que decía de la fecha coherente, la fecha de final no puede ser menor que la de inicio. La de inicio puede ser menor o igual. Es decir, yo puedo reservar una habitación de hoy para hoy mismo. Y pues bueno, voy a correr rápidamente el código para... bueno, veamos primero el catálogo. Aquí nos muestra 10 habitaciones disponibles. Tenemos individual, doble, suite, presidencial, 5 individuales, 2 dobles, 2 suites y una presidencial. Hagamos una reserva. Uno. Verifiquemos las validaciones de las fechas. Si yo quiero meter la fecha en este formato. No, perdón. 15/05/2024. Pues nos va a decir que el formato es incorrecto. Entonces, vamos a probar 05/15. Ahora, verifiquemos que la fecha sea coherente. Entonces, 2024/05/13. Como la fecha de salida, como la fecha de salida es menor que la de entrada, pues no se va a poder y nos va a pedir que ingresemos de nuevo una fecha válida. Entonces, 2024/05/16. Ahora nos pide el número de habitación, 101. Tipo de habitación, digámosle que presidencial. Y pues nos dice que la reserva fue realizada con éxito. Vamos a ver las reservas activas. Nos muestra que la persona A con cédula 1 efectivamente tiene una reservación de una habitación tipo presidencial. Vamos a eliminar la reserva. Ingresamos la cédula 1, que es la cédula de la persona A, y pues elimina la reserva eliminada con éxito. Ahora vamos a ver de nuevo las reservas activas. Vemos que no muestra nada porque la reserva fue eliminada. Entonces, listo. Eso sería todo. Gracias.